Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto verlos por aquí, espero que estén teniendo un día genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que les prometo, los va a mantener pegados a la pantalla. ¿Están listos para desentrañar un misterio, para escuchar una historia que nos deja con más preguntas que respuestas? Pues pónganse cómodos, porque vamos a hablar de Can y Demet, y de las turbulencias que supuestamente han sacudido su relación. Sí, lo sé, los rumores vuelan, y cuando se trata de parejas tan queridas, las especulaciones a menudo se desbordan. Pero hoy no vamos a quedarnos en lo superficial. Vamos a intentar ir un poquito más allá, a analizar las declaraciones, a entender el contexto y sobre todo, a escuchar atentamente lo que se dice o lo que no se dice. Porque a veces en el silencio o en las palabras medidas, se esconden las verdades más importantes. Y si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, donde exploramos las historias que nos cautivan y analizamos los detalles que a menudo pasan desapercibidos, entonces, por favor, no olviden darle a ese botón de suscribirse. Cada uno de ustedes es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos traerles más y más contenido interesante. Bueno, vamos al grano. La chispa se encendió hace relativamente poco, y como suele pasar en el mundo de las redes sociales y las revistas del corazón, un pequeño comentario, una publicación que quizás pasó desapercibida para muchos, se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático. Se empezó a hablar de infidelidad, de traición, de un supuesto engaño por parte de Can hacia Demet. Y claro, ante la magnitud de estas acusaciones, la reacción era esperada. La presión mediática sobre figuras públicas de su calibre es inmensa, y el silencio a menudo se interpreta como una confesión tácita. Pero lo que ha ocurrido en las últimas horas es precisamente lo contrario. Can, que hasta ahora se había mantenido al margen, o al menos con declaraciones ambiguas que alimentaban aún más las habladurías, ha tomado una postura firme, contundente sin dejar lugar a la duda. Ha decidido negar rotundamente las acusaciones de haber engañado a Demet. Y cuando digo rotundamente me refiero a que no ha habido medias tintas, no ha habido evasivas. Ha sido un no claro, directo y para muchos sorprendente. Imaginen la presión que debe sentir alguien en esa situación. Por un lado, la opinión pública, ávida de detalles y sensacionalismo. Por otro, la relación personal, algo íntimo que se ve expuesto a la luz pública sin su consentimiento. Y en medio de todo eso, la necesidad de defender la propia integridad y, por supuesto, la confianza de la persona amada. Es un equilibrio muy delicado, y la forma en que Can ha elegido manejarlo, al menos hasta ahora, ha sido negando de manera categórica cualquier tipo de engaño. ¿Pero qué significa exactamente negar rotundamente? Para empezar, es un rechazo total de la acusación. No es un no pero ni un estamos trabajando en ello. Es un no, eso no ha ocurrido. Y esto en sí mismo cambia la narrativa por completo. De repente los focos no están puestos en la supuesta infidelidad, sino en el porqué de los rumores, en quién los ha propagado y en cómo una pareja sólida, o al menos así la percibíamos, se ve envuelta en este tipo de controversias. Pensemos en la dinámica de estas parejas que son objeto de tanto escrutinio. Cada gesto, cada ausencia, cada publicación en redes sociales es analizada con lupa. Una foto sin la otra persona, un comentario interpretado de mil maneras, una ausencia en un evento importante. Todo se convierte en evidencia, en potencial confirmación de lo que ya se sospecha. Y es en este caldo de cultivo donde los rumores, por infundados que sean, encuentran terreno fértil para crecer. La declaración de Can no solo busca limpiar su imagen, sino también, y quizás más importante, proteger su relación con Demet. Al negar enfáticamente el engaño, está reafirmando su compromiso, su lealtad. Está diciendo, en esencia, lo que se dice es falso y mi relación con Demet está intacta. Es una forma de poner un alto a las especulaciones y de recuperar el control de su propia historia. Y aquí es donde entra la parte más intrigante. Si Can niega rotundamente haber engañado a Demet, ¿de dónde vienen estos rumores? ¿Son producto de la imaginación de algunos? ¿Hay alguna intención oculta detrás de estas habladurías? O quizás, y esto es lo que a veces más nos inquieta, ¿hay algo de verdad que se está intentando ocultar bajo una negación firme? Es fácil caer en la tentación de creer lo primero que leemos o escuchamos, especialmente cuando viene envuelto en un halo de misterio y drama. Las redes sociales, aunque maravillosas para conectar,
también son un caldo de cultivo para la desinformación y la difamación. Una noticia falsa, un rumor malintencionado, puede volverse viral en cuestión de minutos, causando un daño irreparable antes de que la verdad tenga tiempo de salir a la luz. Por eso, cuando una figura pública rompe el silencio y hace una declaración tan categórica como la de Khan, es importante prestarle atención. No es solo una respuesta a la prensa, es un mensaje para sus seguidores, para Demet y para sí mismo. Es un acto de valentía, porque enfrentarse a un coro de voces acusatorias requiere una fortaleza considerable. Analicemos las posibles motivaciones detrás de estos rumores. Podrían ser celos, envidias de personas cercanas o ajenas a la pareja. Podrían ser estrategias para generar tráfico y visitas, especialmente en plataformas digitales. O tal vez simplemente la necesidad humana de inventar historias, de añadir un toque de ficción a la realidad cotidiana. Sea cual sea el motivo, el impacto en la vida de las personas involucradas puede ser devastador. Lo que sí está claro es que la negación de Khan pone a Demet en una posición delicada también. ¿Cómo reacciona ella ante esto? ¿Apoya públicamente la declaración de Khan? ¿Hay una conversación privada entre ellos que nosotros no conocemos? La vida de una pareja es, ante todo, una construcción compartida, y las crisis, si las hay, se enfrentan juntos o se desmoronan. Este tipo de situaciones nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la exposición pública. Cuando eliges una vida en el ojo público, inevitablemente abres una puerta a la curiosidad ajena. Pero eso no debería significar que la privacidad se pierda por completo, ni que la reputación se pueda manchar impunemente. La contundencia de la negación de Khan sugiere que hay una verdad que él considera importante defender. Y esa verdad, según sus palabras, es que no ha habido engaño. Ahora, la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿cómo van a procesar esto Demet y Khan? ¿Será esta negación suficiente para acallar los rumores? ¿O las habladurías seguirán su curso, alimentadas por aquellos que disfrutan del drama? Es un juego de poder, en cierto modo. El poder de la palabra, el poder de la negación, el poder de la creencia. Y nosotros como espectadores tenemos el poder de elegir en qué creemos, a quién apoyamos y cómo interpretamos los acontecimientos. Lo que sí es indudable es que Khan ha elegido un camino de defensa férrea, de negación total. Y creo que es importante en estos casos, dar un paso atrás y evitar la precipitación en los juicios. Las apariencias engañan y los rumores, por muy jugosos que parezcan, a menudo son solo eso, rumores. La vida de una persona, y más aún la de una pareja, es compleja y está llena de matices que rara vez se reflejan en los titulares o en un tuit. La forma en que Khan ha abordado esto con una negación tan enfática, nos invita a pensar que hay una base sólida para esa afirmación. No es alguien que se esconda, que intente escabullirse. Es alguien que, al parecer, está dispuesto a defender su inocencia y la integridad de su relación. Ahora, el futuro de esta historia dependerá de muchas cosas. De la respuesta de Demet, de la actitud de los medios de comunicación, y de la resistencia de los rumores ante la negación oficial. Pero lo que hemos presenciado hoy es un giro significativo. De la especulación y la duda, hemos pasado a una afirmación rotunda. Y eso en sí mismo es digno de análisis. Así que para recapitular un poco lo que hemos visto hoy, nos hemos sumergido en el torbellino de rumores que rodeaba a Khan y Demet, rumores de un supuesto engaño por parte de él. Sin embargo, la noticia clave que ha emergido recientemente es la negación categórica y contundente de Khan sobre estas acusaciones. Ha sido un no firme sin ambigüedades, que busca defender su integridad y previsiblemente su relación. Esto nos deja pensando en el origen de estos rumores, en la presión mediática y en la importancia de no precipitarse en los juicios. Espero que esta exploración de la situación les haya parecido tan intrigante como a mí. A veces las historias que parecen más complejas son las que nos enseñan más sobre las relaciones humanas, sobre la fama y sobre el poder de la información, o la desinformación. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les pareció la negación de Khan? ¿Creen que será suficiente para acallar los rumores? ¿Qué creen que podría haber detrás de estas habladurías? Dejen sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones, sus reflexiones. Este espacio es para todos, y sus aportes enriquecen enormemente nuestras conversaciones. Y antes de irnos, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor,
no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, a ese me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes creen que les pueda interesar este tema. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido de calidad. Muchísimas gracias por acompañarme. Hoy. Fue un placer compartir este análisis con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.